83 había grandes críticas en esa época por parte del PRI, cuando el PRI era un partido pues aún dominante en la vida política del país, allá por 1997, en donde el PRI insistía en que el órgano electoral creado, el IFE, era un órgano muy costoso, que tenía que tener un costo menor, al igual que los tribunales electorales. Entonces, las distintas fuerzas políticas del país, en algún momento de su historia, han propuesto esta reducción. Por eso ahora resulta tan extraño que rechacen lo que está señalando el presidente López Obrador, que haya una reducción a la mitad en el financiamiento público y que sean menos costosos los órganos electorales. Entonces, para hablar de todo esto, déjenme primero contarles cómo es, por ejemplo, el costo de los órganos electorales del país y cómo es el financiamiento, cómo se calcula el costo de financiamiento público en México. Comienzo con los órganos electorales. En nuestro país tenemos un sistema electoral muy interesante porque, a diferencia de otros países de América Latina, de donde tomamos el modelo, por ejemplo, de Costa Rica, el primer país de América Latina que tuvo una estructura, un órgano electoral independiente del gobierno fue Costa Rica, en el año de 1948. Ahí hubo un conflicto social, casi una guerra civil, por un fraude electoral, y ellos resolvieron, en el año 48, crear un tribunal electoral. Ese tribunal electoral de Costa Rica realiza las dos funciones que aquí en México tiene, por una parte el OINE y por otra parte el Tribunal Electoral. Por un lado, el Tribunal Electoral de Costa Rica tiene una sección que se encarga de la organización electoral, lo que realiza el IFE o INE en México, y por otro lado, esa misma institución, otra sección de esa institución, se encarga de conocer las impugnaciones y califica las elecciones, como hace nuestro Tribunal Electoral. El modelo de Costa Rica se exportó después del año de 1948 a muchos países de América Latina, y en muchos países de América Latina se tiene este modelo, ¿no? Bolivia, Ecuador, en fin. Ustedes pueden revisar en Chile, es un órgano electoral, un tribunal electoral, el que se encarga tanto de organizar las elecciones como el de conocer las impugnaciones y calificar los resultados electorales. Hay muy pocos países en el mundo que tienen el sistema mexicano, me refiero a países del mundo de América Latina, en donde por un lado tenemos a un órgano, una institución que organiza el proceso electoral, que da registros a los partidos, que establece el financiamiento a los partidos, que fiscaliza ese financiamiento y que conduce, que establece las casillas, las secciones electorales, la geografía electoral, y por otro, un órgano que califica los resultados electorales. En América Latina, una sola institución independiente del gobierno, en casi todos los países de América Latina, es la que realiza esta función. En México tenemos dos, ¿no? Tenemos por un lado al IFE como administrador y organizador del proceso, y otro órgano que valida o califica los resultados electorales y conoce de las impugnaciones. Este modelo latinoamericano, muy latinoamericano, les digo, surge de Costa Rica en 1948, es diferente al modelo que tuvimos en México antes de 1989-90, que es cuando se crea el IFE. Porque antes, como ustedes saben, quien organizaba los procesos electorales, y esto lo recordará muy bien el maestro Batis, era la Secretaría de Gobernación, quien tenía el control del proceso electoral, y la calificación de los resultados era una comisión que era presidida por el secretario de Gobernación, se llamaba Comisión Federal Electoral, pues participaban en ella, además de funcionarios del gobierno federal, participaban también los partidos políticos, pero el control de ese órgano pues residía en la Secretaría de Gobernación,
Ese órgano lo tenemos en México, lo tuvimos en México desde los años 40, desde una reforma electoral del año 46, 1946, hasta la creación del IFE. El IFE se crea en el año de 1990, ya en el sexenio de Salinas de Gortari. Entonces, del año 46 al año 90, quien organizaba el proceso electoral era la Secretaría de Gobernación, y en los estados las secretarías de gobierno. En materia electoral, entonces se creó hasta finales del sexenio de la Madrid el primer tribunal electoral en el año 87. Ese tribunal electoral funcionó en las elecciones del 88 con escasas competencias, pero era un tribunal electoral que dependía del gobierno, era un tribunal de carácter administrativo dependiente del gobierno. Entonces, todo esto les comento porque tiene que ver con el tema de los costos. Es evidente que cuando, claro, no es conveniente que México vuelva a organizar el proceso electoral la Secretaría de Gobernación. Creo que es conveniente que exista un órgano independiente, pero desde el punto de vista administrativo y del costo, es evidente que si lo organizara el gobierno, como ocurre en Europa, las elecciones en Europa, en todos los países europeos, son conducidas por el Ministerio del Interior, la Secretaría de Gobernación, porque hubo una lucha política muy importante para que el proceso electoral fuese conducido por un órgano independiente. Ya podemos discutir hasta dónde es realmente independiente, hasta dónde es realmente autónomo, pero lo que sí podemos decir de manera crítica al órgano electoral, y ahora vamos a hablar de su independencia y de su autonomía, es que resulta muy costoso. Voy a darles algunos datos. Es una la estructura electoral del actual INE, anterior IFE, pues está compuesta hoy en día por alrededor de 23,000 o 24,000 empleados en todo el país. Cuando a mí me tocó ser funcionario electoral en el IFE, había un número bastante más reducido de funcionarios electorales. Era muy grande la estructura, pero no era tan grande como la que existe hoy. Te repito, hoy más o menos estamos hablando de 24,000 empleados. En la época que yo estuve en el IFE, del 96 al año 2003, había más o menos 10,000 empleados de planta. Y durante los procesos electorales se contrataban eventuales, como ahora se contratan. Esos eventuales podían ser 40,000 o 50,000 personas que durante los meses del proceso electoral, para capacitar a los ciudadanos que forman parte de las casillas, se contratan a estos eventuales. Pues imagínense, llegaban a los 50,000, 60,000 empleados, ¿no?, con costo al erario público. Hoy en día, pues tenemos el mismo asunto de los eventuales, hasta más, porque se nombran eventuales en función al número de casillas, ¿no? Hoy en día, cuando hay una elección presidencial, pues se instalan más de 150,000 casillas en el país. Pues se requiere un ejército de trabajadores eventuales que previa a la elección pues capaciten a ciudadanos que van a integrar como presidentes, secretarios, escrutadores, las mesas directivas de casilla. Pero además de esa estructura eventual, pues está la estructura permanente del IFE o del INE. Les decía, hasta 2003 estamos hablando de 10,000 empleados permanentes, pero hoy en día, según las cifras oficiales del propio INE, existen más o menos 24,000 empleados. Eso significa que se trata de una estructura burocrática, administrativa muy grande. Desde luego no estamos proponiendo el despido de esos empleados, lo que estamos diciendo es cómo ha crecido. Imagínense, de 2003 a 2019, estamos hablando de 13 años, ha crecido el doble, más del doble. De 10,000 estamos hablando ahora de 23,000, 24,000 empleados. Pero además de esta estructura, hay en cada estado de la República un instituto electoral estatal. La actual ley, la ley vigente, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
los denomina como organismos público electorales, OPLES, se llama OPLES, son institutos electorales. Esos institutos electorales son independientes, tienen relación con el INE, pero administrativamente funcionan de manera independiente al INE. En cada estado hay un OPLE, hay un instituto electoral. Esto habla de que también la estructura electoral en algunos estados de la República, independiente a la del INE, es muy grande. Por ejemplo, la estructura electoral en el Estado de México para organizar elecciones estatales y municipales es enorme. Le sigue la estructura electoral de Veracruz, la estructura electoral del Jalisco, de Nuevo León, ¿no? Que son estados que tienen estructuras electorales en costo, en presupuesto y en empleados, que son independientes del INE, pues muy amplia, muy grande. Entonces, esto significa que desde el punto de vista de la organización electoral, estamos hablando, pues si sumamos los 23,000 o 24,000 empleados, más los 7,000 u 8,000 empleados que existan en la estructura electoral de los estados, pues estamos hablando de una estructura de más de 35,000 personas que se encargan de organizar procesos electorales federales, estatales y municipales en México. Pero ahí no queda el costo de esta estructura. Además, hay tribunales electorales. Hay un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, un tribunal electoral federal, y hay tribunales electorales en cada estado de la República. Esos tribunales también tienen una estructura integrada por magistrados. En México, por ejemplo, a nivel federal, en la Ciudad de México a nivel federal y en las salas regionales del tribunal, pues la estructura de la sala superior del Tribunal Electoral, así se llama, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, está integrada por 7 magistrados federales, con una estructura, un personal muy grande de apoyo para esos magistrados electorales, de apoyo jurídico, de apoyo administrativo, y ese Tribunal Federal Electoral se divide en 5 circunscripciones federales, y en cada una de las circunscripciones federales hay 3 magistrados. Por ejemplo, hay una circunscripción en Jalapa, Veracruz, otra en Monterrey, otra en Guadalajara, otra en Toluca y otra en la propia Ciudad de México. En cada una de las salas regionales hay 3 magistrados con su propia estructura federal, ¿no?, que conoce en primera instancia de las impugnaciones, que en segunda instancia conocerá la sala superior. Pero además de esa estructura federal, integrada por la sala superior, 5 salas regionales, hay además una sala especializada que conoce de asuntos relacionados con conflictos por los tiempos de radio y televisión. O sea, el Tribunal Electoral tiene 6 salas especializadas, 6 regionales y una especializada, más la sala superior. Tenemos la estructura de los tribunales electorales estatales. En cada una de las entidades federativas hay un tribunal electoral de distintas dimensiones, ¿no? Hay estados donde el tribunal electoral pues tiene 5 magistrados, en otros estados 3, dependiendo del tamaño de la población de cada una de las entidades federativas. Imagínense entonces de lo que les estoy hablando, es una estructura inmensa de funcionarios, de empleados electorales. Seguramente en el país estamos hablando pues de alrededor de unas 50,000 personas que directamente trabajan o en el órgano electoral INE y en los institutos electorales estatales, más la estructura de los tribunales electorales federales y los tribunales electorales que existen en cada entidad federativa. ¿Qué se propone ahí? ¿Qué han propuesto diputados de Morena? Esto sobre todo lo han propuesto diputados de Morena, no tanto el presidente de la República. El presidente de la República se ha referido principalmente al financiamiento público, que ahora lo explico. Pero una parte del gasto está concentrada en los órganos electorales. ¿Ahí qué se ha propuesto? Ahí se ha propuesto reducir esa estructura. Por ejemplo, en cada distrito electoral del país, el país está dividido a nivel federal en 300 distritos. Hay una estructura distrital en donde existe un vocal ejecutivo, un secretario ejecutivo,
un vocal de organización electoral, un vocal de capacitación, un vocal de registro nacional de electores. Son 5 funcionarios de carrera por distrito. Esa estructura se repite en los estados. A nivel federal hay también un vocal ejecutivo por estado, por entidad federativa, un vocal secretario, un vocal de organización, capacitación, del Registro Nacional de Electores, y cuando se llega a la estructura administrativa del INE, pues hay una dirección de organización electoral, una dirección de capacitación electoral, una dirección de Registro Nacional de Electores, más otras direcciones de administración, de partidos políticos, en fin. Entonces es una estructura muy grande. Desde hace muchos años, yo recuerdo, por ejemplo, cuando me tocó ser funcionario electoral, el representante en aquella época del PRD, Pablo Gómez, que ahora, como ustedes saben, es diputado por Morena. Pablo Gómez, que fue durante muchos años representante del PRD ante el órgano electoral federal, ante el IFE y ante el INE, proponía una reducción de la estructura. Muy simple, él decía, bueno, están muy relacionadas las funciones de organización electoral con las de capacitación. Entonces puede existir un solo vocal en los distritos y a nivel estatal que se encargue de organización electoral y de capacitación electoral, y ahí podría haber el ahorro de un gasto importante de un vocal. Y también el que funge, por ejemplo, como vocal de organización, podría desempeñar las tareas de vocal secretario, porque el vocal secretario pues, lo que realiza fundamentalmente es a organizar las sesiones que celebra el órgano electoral en la vocalía y en los estados, y a dar fe de todos los actos que fe pública, como una suerte de notario de lo que ocurre en esas sesiones de los órganos ejecutivos o de los órganos que tienen que ver con los consejos electorales distritales o estatales. Entonces, Pablo Gómez decía, esa estructura donde hay 5 vocales por distrito y 5 vocales por estado, podrían reducirse a 3 y habría una reducción significativa de costos. Bueno, esa propuesta existe desde aquellos años y aún no se ha querido compactar la estructura del órgano electoral. Siguen existiendo los 5 vocales por distrito, los 5 vocales a nivel estatal, las direcciones correspondientes. Luego, como órgano autónomo, uno de los problemas de los órganos autónomos en México es que tradicionalmente el nivel de control, de fiscalización interna y externa hacia ellos es menor que las dependencias del gobierno. Entonces, en los órganos autónomos, en todos, que son más o menos 10 en el país, estamos hablando del Banco de México, estamos hablando del INE, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del INEGI, estamos hablando, por ejemplo, también de la Comisión Federal de Competencia, estamos hablando del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Son 10 órganos autónomos. Esos órganos autónomos tienen, por ejemplo, sus propias reglas presupuestales, sus propios tabuladores, fijan sus salarios de manera independiente y sus prestaciones laborales de manera independiente a las prestaciones laborales que corresponden a los empleados y funcionarios del gobierno federal, ya sea de la administración pública centralizada o descentralizada. Entonces, por ejemplo, uno encuentra que los salarios, por ejemplo, en el IFE o en el Banco de México o en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues no equivalen a los salarios de un secretario de Estado, de un subsecretario, de un director. Hay diferencias, desde luego diferencias a favor de los titulares y de los funcionarios de estos órganos autónomos. Los salarios suelen ser más elevados, con más prestaciones en los órganos autónomos que en las dependencias tanto de la administración pública centralizada como descentralizada. Les voy a hablar de 2 ejemplos para que ustedes vean esas diferencias. De acuerdo al estatuto del Servicio Profesional Electoral que está en vigor en el INE, cuando un empleado de cualquier categoría del INE contrae matrimonio, tiene una prestación especial. Por el simple hecho de contraer un matrimonio, por supuesto por la vía civil,
según el estatuto del Servicio Profesional Electoral, le concede ese estatuto pues un derecho a un mes de salario como una prestación adicional por el simple hecho de casarse, como un bono de matrimonio. Y entonces, así como esa prestación, hay muchísimas prestaciones para todo lo que ustedes puedan imaginarse: prestaciones médicas, prestaciones de apoyo, pues por ejemplo en la UNAM nosotros tenemos algunas prestaciones similares para adquirir lentes a menor precio, en fin, una serie de prestaciones muy abundantes, muy exageradas, que existen en los órganos autónomos y que no existen en las dependencias de la administración pública centralizada y descentralizada. Otro ejemplo en el INE, que no ocurre en el gobierno federal, no ocurría y no ocurre ahora. En el INE, por ejemplo, cuando se tiene el cargo de director de área, es un cargo de cierto nivel, pero no crean que es un cargo muy, muy importante, se tiene derecho a contar con un vehículo oficial, con chofer, con gasolina, con teléfono. Todo eso es pagado por el erario público. Entonces, desde luego, con estos ejemplos que les estoy dando, estoy hablando de directores de área, ¿no? Por encima de los directores de área están los directores ejecutivos, están los jefes de unidad, está el secretario ejecutivo, los asesores de los consejeros, los salarios de los consejeros, del presidente, del consejo, etc. Entonces, desde luego que eso implica altos costos en recursos humanos, en recursos materiales, altos costos en la administración del Instituto Nacional Electoral. Imagínense el costo en teléfono, en pago de rentas. Por ejemplo, el INE no tiene en todos los estados de la República locales propios. Salvo algunos estados de la República, cuenta con edificios propios. Entonces tienen que rentar los edificios en donde están las vocalías estatales o distritales, y eso implica un costo altísimo. Además del pago de las rentas, el pago de gasolinas, el pago de teléfono, el pago de agua, el pago de electricidad, en fin. Quiere decir que son estructuras burocráticas con mucho derroche, con muchas prestaciones, con muchos privilegios. Pero el tema no se queda solamente a nivel nacional, porque existen además, repito, institutos electorales en cada estado, los llamados OPLES, y además están los tribunales electorales, tanto el Tribunal Electoral Federal, que tiene 6 salas, como los tribunales estatales. Y entonces son prestaciones, salarios muy altos, recursos, en fin. Ahí la propuesta pues es evidente. ¿Por qué no simplificar administrativamente el costo de la autoridad electoral? Y se podrían tomar medidas que, sin afectar los derechos laborales de los trabajadores, repito, no se trata de despedir trabajadores, implicara menos costo. Por ejemplo, esto que les digo acerca de los autos. Bueno, autos públicos a nivel federal, por ejemplo, ahora con las medidas de austeridad del gobierno del presidente López Obrador, pues auto pagado por el Estado con recurso público, pues tienen solamente los secretarios de Estado. Creo que los subsecretarios, hasta ahí. Ya un director general no tiene derecho a un auto pagado por el gobierno, ni al pago de la gasolina, ni al pago de un chofer, ni al pago de un celular. Bueno, estas prestaciones se podrían disminuir en los órganos electorales, se podría disminuir el pago de seguros de gastos médicos, el gasto de seguros de separación individualizada y de todas las prestaciones que existen, como esta del mes que tienen cuando se casan, ¿no? Entre otras prestaciones. Entonces, podría haber una compactación en el ejercicio del gasto, una disminución muy importante. Podemos hablar, pues, respecto al presupuesto actual del INE, que es de miles de millones de pesos, una reducción pues, del 20, del 25% del actual costo del INE. Y podríamos hablar también de una disminución en el costo de los institutos electorales estatales, similar del 20, del 25%.
y de una reducción en el costo del tribunal electoral y de una reducción en el costo de los tribunales electorales estatales. Entonces estamos hablando de mucho dinero que podría disminuirse, pero no hay la intención, desde luego, no hay la intención ni de parte de los magistrados electorales ni de parte de los consejeros electorales de que exista una disminución a este respecto en privilegios, en prestaciones de este tipo. No hay ninguna intención. Y esa lucha, esa discusión existe desde la época en que yo fui funcionario electoral, ¿no? Yo digo que es una lucha, una discusión que empezó casi con la existencia del IFE en 1990, cuando la Secretaría de Gobernación dejó de realizar estas tareas. El costo que implicaba esta estructura electoral, cómo tener una estructura electoral sí independiente del gobierno, sí independiente, pero no tan costosa. Y esto no se ha logrado hasta el momento, sino por los números que les doy, pues se han incrementado el número de personal, el número de prestaciones, el número de beneficios. La estructura electoral, en lugar de disminuirse con las reformas electorales, cada vez que hay una reforma electoral se añade una nueva estructura. Por ejemplo, en la época que yo era consejero electoral, no había una estructura encargada de las sanciones por violaciones a los temas de radio y televisión. Ahora hay una estructura que se encarga, una estructura burocrática del tema de radio y televisión, porque es parte de la competencia del INE desde la reforma electoral del 2007. Hoy, por ejemplo, existe un órgano, otra estructura administrativa que se llama de vinculación con los órganos electorales de los estados, porque los OPLES, los titulares de los OPLES, de los institutos electorales, son nombrados y removidos por los consejeros electorales del INE. Entonces existe una dirección específica para vincularse con todos los OPLES del país. Entonces se han ido creando estructura burocrática tras estructura burocrática que con cada reforma electoral, en lugar de disminuirse o de moderarse, se amplía la estructura burocrática. Hay un crecimiento de la estructura burocrática, repito, no solamente en personal, sino en recursos materiales y financieros, casi exponencial. Y ahí pues, hay muchas cosas que se pueden hacer sin afectar las funciones que realiza el órgano electoral, sin desaparecerlo, ni al tribunal. Se podrían disminuir muchos costos que actualmente se tienen. Pero déjenme hablarles pues del tema el que vengo a hablarles, ¿no? De lo que propuso el presidente López Obrador, que fue la disminución del financiamiento público a los partidos. Que repito, este es un tema que distintas fuerzas políticas, actores políticos, en algún momento ya han propuesto la disminución del financiamiento público a la mitad o a una cantidad inferior. ¿Cuántos tipos de financiamiento existen? Los partidos políticos en nuestro país reciben privilegios que antes no tenían. El financiamiento público, como hoy lo conocemos, los partidos, existe a partir de la reforma de 1996. Cuando el sistema de partidos iniciaba en México, bueno, me refiero con las leyes electorales a que les mencioné de 1946, el maestro Bati se acordará cómo era, pues no había un financiamiento público a los partidos. Los partidos se autofinanciaban con recursos privados, con el apoyo de sus militantes, con el trabajo de sus militantes, en efectivo o en especie. Entonces, durante muchos años, legalmente me refiero, no es el caso del PRI, porque el PRI era financiado pues de manera ilícita o ilegal con los recursos públicos, o sea, se financiaba con el presupuesto federal o el presupuesto de los estados. Pero el resto de los partidos políticos que tenían registro hasta 1996 se financiaba pues fundamentalmente con aportaciones de los militantes, de los simpatizantes. En el caso de algunos partidos como Acción Nacional, yo recuerdo de niño, por ejemplo, hacían rifas, ¿no? de vehículos, de coches, se financiaban así, era un financiamiento a partir de sus propios medios, ¿no?
con aportaciones, con trabajo de los militantes y con autofinanciamiento derivado de rifas, de apoyos. Esto comenzó a ser transformado con la reforma electoral de 1977-78, conocido como, ¿se acuerdan ustedes? Conocida como la LOPE, allá en el sexenio de López Portillo. En esa reforma de los años 70 se estableció que además de los recursos que podían aportar los militantes y los mecanismos de autofinanciamiento como las rifas, los partidos iban a recibir prerrogativas. Las prerrogativas son las franquicias postales, telegráficas, o sea, para comunicarse con sus afiliados en todo el país, para realizar tareas de proselitismo, de propaganda, podían utilizar la vía postal o la vía telegráfica de manera gratuita. Entonces comenzaron los partidos a recibir estas franquicias postales y telegráficas, que existen hasta la fecha. Los partidos pueden mandar todas las cartas que quieran y no les cuesta. Claro, ahora es más fácil comunicarnos por internet, ¿no? Pero en aquella época era muy importante la comunicación por carta o telegráfica y no le costaba a los partidos políticos. Y esto se obtuvo con la reforma electoral de 1987-88, conocida como LOPE, que estableció estas prerrogativas. Años más tarde, ya en el sexenio de Salinas de Gortari, se decidió establecer un marco legal por primera vez, porque no existía en la ley electoral un marco legal para permitir el financiamiento privado. La primera vez que en México legalmente se regula el financiamiento privado fue la reforma electoral de 1993, y se admite, ¿no?, que podía haber aportaciones de particulares, no solamente de militantes como antes ocurría, o de simpatizantes o de autofinanciamiento, sino podía haber aportaciones elevadas, cantidades elevadas, ¿sí?, con ciertos topes, pues de empresarios o de personas interesadas en apoyar a determinados partidos o candidatos. Y se reguló por primera vez de manera extensa en la ley electoral el financiamiento privado. Ustedes todos recuerdan lo que ocurrió en el 94, el asesinato o el homicidio de Colosio, en fin, todo lo que ocurrió ese año, y el propio presidente de aquella época, Zedillo, cuando obtiene el triunfo, dice: mi elección, así dijo Zedillo, dijo: mi elección fue limpia, pero no fue equitativa, porque el Partido Revolucionario Institucional contó con recursos que no tienen los demás partidos. Entonces, por ese motivo se realizó la reforma electoral del 96, fundamentalmente para otorgarles a todos los partidos un financiamiento público con cargo al presupuesto que le diera condiciones a todas las fuerzas políticas, pues de cierta similitud, para poder competir en una aproximada igualdad de oportunidades con el PRI. Y desde el año 96 existe este mecanismo de financiamiento público que se ha ido fortalecido reforma con reforma. Después del año 96, pues no se conformaron con el financiamiento público, que ahora les digo cómo se calcula, sino antes los partidos tenían, por ejemplo, para hacer propaganda en radio y televisión, tenían que comprar tiempos en radio y televisión. A partir de la reforma del 2007, ya los partidos políticos no pueden comprar ni adquirir tiempos en radio y televisión. La propaganda de los partidos en radio y televisión se hace o se realiza con tiempos oficiales, con tiempos del Estado, que los grandes medios de comunicación electrónica no pagan en efectivo sus impuestos, sino pagan en especie, y eso da lugar a lo que se llaman tiempos oficiales. Es decir, el Estado mexicano tiene un porcentaje del tiempo en radio y televisión, y cuando hay procesos electorales, esa parte muy importante de ese tiempo de radio y televisión se destina a los partidos políticos, y los partidos no pagan por esos tiempos en radio y televisión para sus spots, para su propaganda, ni un solo peso. Eso fue a partir de la reforma del 2007.
Entonces, no solamente tienen el abundante financiamiento público, sino que el principal vehículo de la propaganda hasta hace pocos años, que era la propaganda a través de radio y televisión, tampoco les cuesta. ¿No? Nos cuesta a todos los ciudadanos, pero a ellos no, porque la obtienen de estos tiempos oficiales, tiempos del Estado. Y la reforma última, que es la del 2014, pues confirma lo que les he venido diciendo, regula el financiamiento privado, regula el financiamiento público, mantiene las prerrogativas de postales y telegráficas y el derecho de los partidos y de los candidatos a acceder a los tiempos de radio y televisión, pues para ellos de manera gratuita, porque está prohibido que adquieran o compren tiempos de radio y televisión. ¿Cómo se calcula el financiamiento público? Les voy a leer lo que dice la Constitución. Primero hay que decirles que hay al menos 3 tipos de financiamiento público. Hay un financiamiento público que se llama para actividades ordinarias, cuando no existe campaña. Financiamiento público para campañas, que se les da una cantidad adicional. Y financiamiento público para actividades específicas. Son 3 tipos de financiamiento público. Para época ordinaria, donde no hay campaña, para gastos de campaña y para actividades específicas. Las actividades específicas son las actividades de formación de cuadros, la formación de militantes, son actividades de divulgación ideológica de los partidos, son tareas editoriales a cargo de los partidos. Todo esto sale del financiamiento público. ¿Cómo se calcula el financiamiento público? La Constitución dice en el artículo 41 que se multiplica, es muy fácil, se multiplica el total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. En este momento hay inscritos en el padrón electoral pues más o menos 85 o 86 millones o más de ciudadanos. O sea, se multiplica 86 millones todos los ciudadanos inscritos en el padrón electoral por, antes decía la Constitución, el 65% del valor diario del salario mínimo. Ahora la Constitución dice 65% del valor diario de la unidad de medida y actualización. Esta expresión, ustedes saben, se contempló, se hizo una reforma el sexenio pasado para no multiplicar las multas por el salario mínimo. Con tal de no aumentar mucho el salario mínimo en el sexenio de Peña, se creó esta figura que se llama unidad de medida y actualización, y un porcentaje de esa unidad de medida y actualización diaria, vamos a suponer que la unidad de medida y actualización exactamente no sé ahora cuánto es, pero vamos a suponer que sea pues, como un salario mínimo, 100 pesos, son 102 pesos, el salario mínimo, 102. Entonces vamos a decir que sean 100 pesos. Se multiplican los 86 millones que hay en el padrón por el 65%, por 65 pesos diarios de la unidad de medida y actualización. Se hace la multiplicación, 86 millones de ciudadanos por 65 pesos, ¿a cuánto da? Y eso da un gran total. Es la bolsa de financiamiento público, el 100% que se reparte entre los partidos políticos. De ese 100% que se reparte entre los partidos, 70, dice la Constitución, el 70% de esa bolsa se va a repartir tomando en cuenta los resultados electorales de la última elección y el 30% se reparte de manera igualitaria. Entonces, si la idea cuando se aprobó el financiamiento público en 1996 era lograr la equidad, evidentemente con esta fórmula entre los partidos pues no se logra, porque se reparte tomando en cuenta la fuerza del partido político mayoritario, ¿no? Los últimos resultados electorales, 70% en proporción a la fuerza de cada partido y solamente 30% de manera igualitaria. Aquí se pudo haber establecido que se iba a repartir 50% en proporción a la fuerza de cada partido y otro 50% de manera igualitaria entre los partidos.
para que las condiciones entre los partidos fuesen más semejantes. Pero en aquella época, 96, todavía tenía el PRI gran poder, era un partido político dominante, ya no hegemónico, pero dominante. Pues los grandes partidos de aquella época, que eran el PRI y el PAN, decidieron favorecer a los partidos mayoritarios, o sea, a ellos mismos, al PRI y al PAN, y establecieron que de la bolsa total, el 70% se repartía en proporción a la fuerza electoral y solamente el 30% de manera igualitaria. Y dijeron, con esta fórmula nos va a permitir permanecer muchos años en el poder porque vamos a recibir más recursos, de acuerdo con la fórmula. Entonces, si alguien hizo la multiplicación, ¿cuánto es 86 millones por 65 pesos? 5,000,590,000. Bueno, esa es la bolsa total de financiamiento público que los partidos van a recibir para este año. 5,500 millones de pesos. Es el financiamiento ordinario. Entonces, es para todos los partidos. Y se va distribuyendo eso de acuerdo a la fuerza del partido más grande. Por eso ahora Morena tiene más recursos que todos los demás partidos, porque, claro, la fórmula no se hizo pensando en Morena, se hizo pensando en el PRI y en el PAN. Pues Morena evidentemente tuvo más votación en el 2018 y le toca por eso pues más recursos, ¿no? Cerca, creo que de 1,800 millones de pesos de financiamiento público ordinario. Este año, como es ordinario, porque no hay elección federal, pues nada más toca ese financiamiento, el ordinario. Pero si fuera el año de 2021, que es un año electoral, entonces además de los 5,500 millones, ¿no?, la unidad de medida y actualización va incrementándose año con año. Además de esa multiplicación que hizo la compañera de los 5,500, en el 2021, que son elecciones intermedias, dice la Constitución, habrá una cantidad adicional al financiamiento ordinario para todos, equivalente al 30% de dicho financiamiento. O sea, cuando hay elecciones para diputados federales, además de los 5,500 para todos, hay 35% de esos 5,500 más para todos, ¿no?, porque hay elección intermedia. Pero si se trata de la elección para presidente de la República, la Constitución dice el gasto de campaña para presidente de la República, cuando se elija a presidente, a senadores y diputados, es el gasto ordinario, 5,500, más el 50% de los 5,500, o sea, 2,250 millones de pesos más. Pero, casi 8,000 millones. Pero ahí no queda la cosa, porque les repito que hay actividades específicas para capacitación de cuadros, Para capacitación de cuadros, dice la Constitución de manera muy modesta, que se utilizará un 3% del monto total del financiamiento público que corresponda a cada partido. O sea, cada partido tiene derecho a un 3% más del gasto ordinario y del gasto de campaña para actividades ordinarias del 3% sobre el financiamiento que recibe cada año. Ese dinero, ya les digo para qué es para capacitar cuadros, para divulgar los documentos básicos, para publicar revistas de difusión, de divulgación ideológica en cada partido político. Entonces imagínense la cantidad. El presidente López Obrador propone una disminución al 50%. Lo que habría que hacer es simplemente modificar la fórmula. La fórmula multiplica el padrón electoral, la totalidad del padrón, por 65. Pues simplemente, por ejemplo, podría establecer la Constitución, una reforma a la Constitución, en donde será la mitad del padrón, en lugar de 86 millones, que sean 43 millones por 65, y ahí habría una disminución evidente. Es decir, habría varias fórmulas. Esta es una cosa que se me ocurre, pero habría varias fórmulas. El presidente López Obrador lo ha dicho, esta es la fórmula: disminuyan en la multiplicación, pongan la mitad del padrón y multiplíquenlo por .65.
tal vez no dé la mitad, ¿no? Tal vez no dé la mitad, pero podría ser esa fórmula u otra parecida. Lo importante es que exista una reducción al financiamiento público a la mitad. ¿Por qué los partidos no quieren esta reducción del financiamiento público a la mitad? Los partidos políticos diferentes a Morena, me refiero al PRI, al PAN. ¿Por qué? Porque su financiamiento público pues no fue tan generoso como en otras ocasiones. Morena tiene, les repito, más o menos, no sé si 1.600 o 1.800 millones, 1.628 millones, y creo que el que tiene en segundo lugar es el PAN, como con 888, no, es un poquito más de 900. Como 900 millones, ¿sí? El PAN, y el PRI como 800 millones. Entonces, imagínense, están recibiendo mucho. Entonces, si se redujera a la mitad, pues el PRI en lugar de recibir 800 millones, recibiría 400. El PAN en lugar de recibir 900, recibiría 450. Morena en lugar de recibir 1.600, recibiría 800 millones. Yo creo que son cantidades muy abundantes, ¿no? Tomando en cuenta además que no es año electoral. Si dijeran, bueno, hay elecciones, pero no es un año electoral. Hay elecciones locales. Quiero decirles que este es el financiamiento público federal. En cada estado de la República, incluyendo la Ciudad de México, en cada entidad federativa, hay una ley electoral local que prevé un financiamiento público estatal. Además del financiamiento público federal, para este año, que son 5.500 millones más o menos para todos, en cada estado tiene una bolsa de financiamiento público estatal. Entonces, en el Estado de México, por ejemplo, hay un financiamiento público estatal, no sé, 500, 600 millones para todos. En el Estado de Veracruz, otra bolsa, 400 millones, Jalisco, Nuevo León. Se supone que esa bolsa a nivel estatal, en este momento, sumando todos los estados, las 32 entidades federativas, sumaría más que el financiamiento público federal que reciben los partidos. Entonces, una reforma muy simple es, en la Constitución, los partidos solamente recibirán financiamiento público federal y no recibirán financiamiento público estatal. Ahí tienen la reducción a la mitad, sin tocar la bolsa federal. O, si quieren ir a fondo, pues esto que les digo, ¿no? Reducir la mitad en el financiamiento federal y también reducir la mitad en el financiamiento estatal, o derogar totalmente el financiamiento público estatal. Pero no están dispuestos a reducir este financiamiento. Luego, no es lo único que reciben los partidos. Yo decía que los partidos reciben financiamiento público. Los partidos también reciben financiamiento privado. En muchos partidos, incluyendo a Morena, hay aportaciones de militantes. Claro, no son las más importantes. En el caso de Morena lo fueron hasta antes de que Morena fuese la fuerza que hoy es, ¿no? La importancia que tiene por haber ganado la presidencia de la República. Desde luego, durante la época de la construcción de Morena, las aportaciones de ustedes, los militantes, los simpatizantes, fueron muy importantes, como en su momento también las aportaciones de militantes y simpatizantes fueron importantes para el PAN, etcétera, o para el Partido Comunista cuando estuvo en la clandestinidad, o cuando el PSUM obtuvo el registro como partido político a finales de los años 70, en fin. Pero además de ese financiamiento, que son aportaciones de militantes y simpatizantes, hay muchos partidos que reciben gran financiamiento privado, aunque la Constitución lo topa, establece topes máximos, por parte de empresarios, por parte de sindicatos. Muchos de esos recursos están prohibidos constitucional y legalmente. Son de origen lícito en cuanto no provienen del crimen organizado. Pero imaginen ustedes un Estado de la República gobernado por el PAN, por el PRI o hasta por Morena, por cualquier partido. A los empresarios de esa entidad federativa o a nivel federal, pues les interesa
estar bien con ese partido que gobierna para recibir de ese gobierno contratos de obra pública, contratos de servicios, concesiones, y entonces aportan grandes recursos a las campañas, más allá del monto autorizado. Entonces reciben ese financiamiento privado, el legal, y el que se extralimita en lo legal o en lo constitucional, porque va más del límite. Pero no solamente ese financiamiento reciben, también reciben financiamientos ilegales, ¿no? Posiblemente eso se ha tratado de documentar, las autoridades la verdad no lo han investigado bien, las fiscalías, esperemos que ahora la Fiscalía especializada para la atención de delitos electorales lo haga mejor que en el pasado y se logre demostrar cómo a veces el crimen organizado también financia las campañas. Se sabe que hay estados de la República, ustedes lo han visto en la televisión, ¿no? Como las campañas, por ejemplo, del PRI en Michoacán fueron financiadas por la familia michoacana y había conversaciones entre aquel narcotraficante, la Tuta, con el hijo del que fue gobernador del estado de Michoacán, y a consecuencia de ello un gobernador interino o provisional en Michoacán del PRI pues está procesado, actualmente está en prisión. Entonces esto es común, este tipo de cosas es común en muchos estados de la República, en Michoacán, en Sinaloa, en Jalisco, en el Estado de México, en la propia Ciudad de México, campañas, sobre todo en las campañas locales, a las alcaldías, a los municipios les interesa mucho al crimen organizado para tener influencia en esos territorios y aportan o benefician a los candidatos que suponen van a ganar en las campañas. Hay un estudio de alguien que no me gusta citar, pero es un estudio muy bueno, que está realizado con base en entrevistas a políticos de distintos partidos, que es este estudio que traigo aquí, que se llama Dinero bajo la mesa, financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México. Lo publicaron María Amparo Casar, que es muy cercana al PAN, y Luis Carlos Ugalde, ¿no? ¿Quiénes hablan de Luis Carlos Ugalde? Bueno, lo importante de este libro es que dicen que los partidos políticos en México, no conformes con el financiamiento público constitucional y legal que reciben, no conformes con esos 5.500 que van a recibir este año, más el financiamiento privado legal que reciban este año, más el financiamiento por actividades específicas. Este libro está en internet, lo pueden consultar en internet. Se llama Dinero bajo la mesa, financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México, María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde, es el original, pero lo encuentran en internet, en PDF. Sostienen aquí en este libro que más o menos lo que reciben los partidos en términos reales de dinero, veces el financiamiento constitucional y legal. O sea que los partidos políticos en México multipliquen 5.500 por 14. ¿Cuánto da? Eso es lo que reciben. Lo que está detrás de este libro, lo que nos están diciendo en este libro, estos dos autores, que no tienen nada de izquierdistas y de progresistas, lo que nos está diciendo es que el origen de la corrupción política en México, o el origen principal de la corrupción, está en el financiamiento ilegal a los partidos. Porque ¿quién aporta a los partidos, además del financiamiento público? Pues empresarios, el crimen organizado. ¿Por qué? Porque tanto empresarios como el crimen organizado espera recibir ventajas, ¿no? El crimen organizado, no me molestes, protégeme, déjame vender mi droga tranquilamente, déjame extorsionar, secuestrar, no me persigas, no me molestes en mi territorio. Y los empresarios, bueno, y también el crimen, dame obra para construir este camino, esta carretera, déjame ponerte el alumbrado público, déjame pintar las escuelas, en fin. Están esperando algo a cambio del financiamiento que dan a las campañas. Entonces, es realmente un tema muy grave para la salud pública del país, el tema del financiamiento a las campañas y a los partidos.
Desde luego que es un tema que tiene que verse con mucho cuidado. Hay quien dice que el financiamiento público, aquí hay muchas discusiones teóricas, que el financiamiento público debiera desaparecer. Hay países en el mundo en donde el financiamiento público es insignificante. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el financiamiento a los partidos es principalmente financiamiento privado. ¿Cuál es el riesgo de que el financiamiento sea solamente privado? Que el candidato y el partido pasa a depender de los grupos económicos o de los grupos del crimen que financian las campañas. Por eso ustedes ven en las series de televisión, en las películas, o si han vivido en los Estados Unidos, o siguen las noticias de los Estados Unidos, se dan cuenta cómo hay congresistas norteamericanos pues que representan los intereses económicos de la industria automotriz, de la industria cervecera, de la industria tabacalera, de la industria cañera, en fin, de cada una de las empresas o de las actividades económicas. Pues cada actividad económica en los Estados Unidos tiene su senador, sus senadores, sus diputados. Entonces, eso desde luego debilita a los partidos y fortalece al sector empresarial en la vida política de ese país. Si no hay independencia entre la vida política y la vida económica. La vida económica se manifiesta a través de la vida política en los Estados Unidos. Tal vez por eso no convenga la desaparición del financiamiento público en México. Pero eso no significa que no pueda reducirse. La pregunta es, ¿por qué no puede reducirse el financiamiento público en México? Si el gasto, por ejemplo, más grande, cuando a mí me tocó ser funcionario electoral, en esa época estaba aún permitido que los partidos compraran tiempo en radio y televisión, y según el análisis que teníamos hasta el año 2003 del financiamiento que recibían los partidos, tanto público como privado, el 70% del financiamiento que recibían era para comprar tiempos en radio y televisión. Pero si ahora los partidos políticos ya no tienen que comprar tiempo en radio y televisión porque acceden a ese tiempo en tiempos del Estado, no les cuesta cuando tienen spots, y entonces quiere decir que se ahorran el 70 o el 60%. ¿Para qué quieren los partidos políticos recursos millonarios para las campañas o para su vida ordinaria? ¿Para qué lo necesitan? Ya no tienen que comprar tiempos en radio y televisión. La comunicación puede realizarse a través de Internet, ¿no? Internet, en principio, bueno, puede costar, pero en principio es una vía de comunicación con los ciudadanos que puede ser gratuita, ¿no? Desde luego que hay una parte que se contrata también, que cuesta, pero se podría comunicar, los políticos se pueden comunicar por Internet, como se comunican vía Twitter, vía Facebook, de manera gratuita, sin que cueste esa vía de comunicación con la ciudadanía. ¿Para qué entonces un financiamiento público o privado tan grande a los partidos? ¿Qué se hace? ¿Qué hacen los partidos con el financiamiento público? Bueno, ha servido tradicionalmente para comprar el voto, ¿sí? Quieren ese financiamiento tan grande para comprar el voto, desde luego también para realizar actos de corrupción, para corromperse, para sostener estructuras burocráticas muy amplias, pero democráticamente no es un tema que se sostenga. Entonces yo creo que es totalmente válido que se plantee una reducción de este financiamiento público, como propone el presidente López Obrador, y han propuesto, por cierto, otros partidos políticos que ahora no quieren la reducción del financiamiento. Entonces el PRI y el PAN se oponen porque, en primer lugar, hay un problema que también no ha sido analizado por los medios de comunicación, que deberían analizarlo. Hay un problema con el tema de la deuda de los partidos. Muchos partidos están profundamente endeudados, ¿no? Voy a hablarles de algo que también me tocó vivir en el pasado.
pero sé que ocurre en todos los partidos políticos. Tal vez donde ocurre menos es en Morena, porque es un partido reciente, ¿no? 2014 hacia acá. Pero los partidos están endeudados. A mí me tocó en el año 2004 formar parte de una comisión anticorrupción a la que renuncié en el PRD en 2004. Y el análisis de aquella época era el endeudamiento excesivo que hubo en el PRD durante los 11 meses de gestión como presidenta del partido de Rosario Robles. No estoy aprovechando. Me estoy dando un dato objetivo. Lo conoce el maestro Bat y lo conocen muchas personas que hayan estado en el PRD. La presidenta previa, Rosario Robles, fue Amalia García. Cuando Amalia García deja el PRD en la presidencia, la deuda del PRD era en aquella época de 93 millones de pesos. 93 millones. En los 11 meses de la presidencia de Rosario, la deuda del partido se fue de 93 millones a casi 600 millones de pesos. ¿Cómo? ¿Por qué se gastó tanto? Hubo distintas comisiones para investigar esos hechos. Se señalaron responsabilidades. Entonces, desde entonces el PRD arrastra esa deuda. No la ha podido cubrir. Es una deuda que se ha ido incrementando con el paso de los años. ¿Por qué? Porque los partidos, además de que piden créditos al banco para las campañas, a los bancos, también piden créditos para pagar las multas que les impone el INE o el Tribunal Electoral. Entonces hay un problema ahí de multas no pagadas al gobierno, a la tesorería de la federación, multas impuestas a los partidos, a veces no siempre por deseo de cometer una irregularidad, son multas que impone la autoridad electoral por negligencia, porque llevan mala contabilidad, porque no hay cuidado. Entonces muchos partidos son multados por ese tipo de errores, por errores contables, errores financieros, no necesariamente por actos de corrupción. Desde luego ha habido multas por actos de corrupción, como fue Amigos de Fox, como fue Pérez Gay, como fue el Mones Gate, en fin, ha habido multas que son por actos de corrupción, pero la mayor parte de las multas a los partidos son por descuidos, por negligencias, por deficiencias administrativas y contables de los propios partidos. Entonces la autoridad electoral le dice, no me entregaste esto en tiempo, multa, se va acumulando la multa, ¿no? Y cuando son reincidentes, pues se incrementa el monto de la multa 2, 3 veces la multa inicial. Entonces imagínenselo, el PRD está en una etapa muy grave, lo hemos leído en la prensa, en donde tienen hasta problemas de deudas laborales, pasivos laborales con sus trabajadores, tienen problemas de deuda con proveedores, Ahumada les reclama una deuda porque dice que fue el fiador de aquella deuda de Rosario. En fin, están totalmente endeudados. Si el PRD perdiera el registro por no obtener el 3% de la votación en las siguientes elecciones federales en el 2021, pues habría muchos proveedores, incluyendo a los trabajadores, incluyendo al gobierno federal, que se quedarían sin cobrar las deudas del PRD. Hay un problema. Y ese problema de deuda existe, repito, en todos los partidos. En el PRI sé que hay también problemas de deuda muy graves. Ustedes saben que acaban de tener su proceso interno para la renovación de su dirigencia y pidieron primero el apoyo del INE. Y les digo, muy bien, el INE les digo, sí, te organizo tu elección interna, pero te voy a cobrar por organizártela 230 millones de pesos. Por esos días me encontré al secretario de organización del PRI, que fue gobernador de Chihuahua, Reyes Baeza, y le pregunté, oiga, ¿van a celebrar el contrato con el INE para que el INE les organice la elección? Me dijo, no tenemos dinero, estamos endeudadísimos, no tenemos para pagarle al INE 230 millones de pesos. Así que la elección la vamos a tener que organizar nosotros mismos. Estamos tan endeudados y tenemos tantos compromisos con nuestros trabajadores, con nuestros comités municipales, distritales, que no podemos pagar
Eso fue lo que me dijo, no sé si sea verdad, pero refleja claramente un problema de crisis financiera en los partidos políticos. Todos nos hacemos la misma pregunta: ¿cómo se puede estar tan endeudado? ¿Cómo se pueden tener estos problemas de pago con proveedores cuando se reciben al año, entre todos los partidos, año ordinario donde no hay elecciones, 5,000 millones de financiamiento público, además del financiamiento público que reciben en cada estado, además del financiamiento privado legal que reciben? ¿Cómo se puede estar en esta situación? Entonces, los partidos tienen problemas financieros graves, no desean la disminución de su financiamiento público. Desde luego, esta propuesta del licenciado López Obrador implica una reforma a la Constitución. En la Cámara de Diputados habría los votos para lograr, las 2/3 partes de los votos, para lograr esa reforma, pero en el Senado los aliados de Morena, con Morena, no reúnen las 2/3 partes de los votos en el Senado. Entonces es difícil que el PRI acepte sí, quítame el financiamiento a la mitad, o que el PAN diga sí, dame la mitad de financiamiento público, por todos estos problemas financieros, de endeudamiento, de compromisos pendientes, además de las inercias políticas en el país, de las conductas políticas de corrupción, de clientelismo, de compra de voto, en fin, que son difíciles de erradicar. Entonces hay un problema muy severo. La propuesta no es para nada baladí, no es una propuesta banal, es una propuesta muy profunda, es una propuesta que tiene que ver con el saneamiento, con la renovación, con la purificación de la vida pública nacional. Desde luego que no se puede tener, parafraseando una frase o una expresión de los mítines, de las marchas, no se puede tener el financiamiento público que tenemos o que tienen los partidos con pueblo pobre, no es posible, no es posible. En algunos países, por ejemplo, les voy a decir lo que ha ocurrido. En 2016 tuve oportunidad de estar en Bolivia para observar, como observador electoral, todo el Tribunal Electoral de Bolivia, a observar un plebiscito, un referéndum que organizó el gobierno de Evo Morales, en donde se preguntó al pueblo si Evo Morales debía o no presentarse a otra reelección. Evo Morales perdió el referéndum. Pero además de haber asistido al referéndum, lo interesante es que me entrevisté con muchas personas del mundo académico, de los medios de comunicación y de la vida política. Y me contaron cómo, por ejemplo, había hecho Evo Morales para contar con el programa que existe en México, hoy en México, de apoyo a los adultos mayores. Lo que hizo Evo Morales fue algo muy arriesgado. Por supuesto tuvo consecuencias positivas y negativas. En esto de la vida de los partidos, cualquier cosa que se haga tiene consecuencias ventajosas y desventajosas. Evo promovió, con el apoyo de la mayoría que tenía en el Congreso boliviano, la derogación del financiamiento público. Hoy en día en Bolivia no hay financiamiento público, sino solamente financiamiento privado, como en Estados Unidos. ¿Y qué hizo Evo con el recurso? ¿Qué hicieron los bolivianos, el Congreso boliviano, con el dinero del financiamiento público para los partidos? Todos esos recursos, de manera íntegra, lo destinó Evo Morales a financiar el programa de subsidio de apoyo a los adultos mayores. Entonces, bueno, esa fue la justificación política. En lugar de que este dinero lo reciban los partidos, que lo reciban los adultos mayores. Y en Bolivia, con el dinero que anteriormente recibían los partidos, ahora lo reciben los adultos mayores con su pensión mensual. ¿Cuál es lo negativo? Que al haberse derogado totalmente, no dejó ni un peso el financiamiento público, pues los problemas de corrupción aumentaron en Bolivia. Porque los contratistas llegan con los candidatos de los distintos partidos, te financio tu campaña, no tienes para tu campaña, acuérdate que si llegas al poder me debes este financiamiento, me tendrás que dar tal obra, tal contrato, tal concesión, tal permiso, tal autorización,
Entonces, esto ha favorecido el incremento de la corrupción. No conviene una derogación total del financiamiento público. Conviene mantener el financiamiento privado. Esto es algo que se discutía mucho en la izquierda mexicana. Muchos pensamos que el financiamiento privado, salvo las aportaciones de militantes o simpatizantes, pues eran adecuadas, pero más allá de esas aportaciones de militantes o simpatizantes, no era conveniente mantener el financiamiento privado, porque es la forma en que los grandes capitales, nacionales y transnacionales, intervienen en la vida pública del país. Pero bueno, es un debate inconcluso, no resuelto totalmente en México. Afortunadamente, formalmente la Constitución dice que el financiamiento público debe prevalecer sobre el privado, pero sabemos, como demuestra este libro de María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde, pues que a pesar de lo que dice la Constitución y la ley, se gasta 14 veces más que es lo que el INE entrega por financiamiento público a los partidos y los institutos electorales de los estados. Hay también en el INE otra deficiencia enorme. Esa deficiencia tiene que ver con la fiscalización. El financiamiento está vinculado a la fiscalización. ¿Qué es la fiscalización? La fiscalización son las auditorías al gasto, a los ingresos, al patrimonio de los partidos. Y aunque esta tarea el INE la ha ido mejorando, aún no es una tarea bien hecha. No es bien hecha que 14 veces más no fiscaliza debidamente el INE. Deberían estar preocupadísimos en el INE por no fiscalizar esa catorceavo monto de financiamiento que reciben los partidos y que no es fiscalizado debidamente por ellos. Entonces, estos son los problemas estructurales del sistema de partidos y del sistema electoral de nuestro país. Mientras no resolvamos de manera adecuada el tema de financiamiento público-privado, los mecanismos de fiscalización en México, seguiremos teniendo graves problemas de corrupción política, compra de votos, excesos en los partidos, endeudamiento de los partidos. Por ejemplo, debería ponerse también un límite en la Constitución y en las leyes al endeudamiento. No puedes pedir créditos o préstamos a la banca más allá de que tengas tanto en las cuentas, ¿no? En tus cuentas bancarias, o un porcentaje de las cuentas del gasto corriente de cada partido. Pero no hay un límite al endeudamiento. En Europa, por ejemplo, en algunos sistemas electorales se ha discutido si debe establecerse, por ejemplo en España se discute si debe prohibirse el endeudamiento de los partidos, porque en España ocurre lo mismo que en México. Todos los partidos están endeudados con la banca y ahora los dueños de los partidos son los banqueros, ¿no? Y los intereses de los banqueros. Entonces, vamos hacia allá, vamos hacia ese esquema, en donde los auténticos dueños de los partidos serán los banqueros, o bueno, como ya ocurre en México, el crimen organizado, los grandes empresarios. Entonces tiene que haber un adecuado equilibrio entre el financiamiento público, el privado, y fortalecer los mecanismos de fiscalización. Entonces creo que esa propuesta del señor López Obrador, les digo, no es para nada banal, es una propuesta que todos deberíamos tomarnos en serio, incluyendo los propios partidos políticos de oposición, como el PAN, como el PRI, como el PRD, todos, Movimiento Ciudadano, todos deberían tomarse en serio esta propuesta, y los ciudadanos también, porque esta propuesta debe ir acompañada de otras medidas en el financiamiento y en la fiscalización y en el combate a la corrupción en la vida política del país, en estos mecanismos de interferencia o de intervención de los empresarios, de los banqueros con los partidos políticos en México. Pues hasta aquí he terminado. Si tienen algún comentario, crítica, pregunta, con mucho gusto la respondo. Sí, buenas tardes. Ustedes digan cuántas. ¿Sean rondas de 3 o de 5 todavía?
6 preguntas si quieres, de total, o cuántas. Como, es que no sé, la costumbre de aquí del círculo. ¿Como cuántas preguntan? ¿Preguntan hasta 40? Sí, sigan a preguntar hasta. Pues no sé, rondas de 3. Rondas de 3. No excederse más de 2 minutos, por favor, en cada pregunta. Por favor, adelante, compañero. Buenas noches. Doctor Cárdenas, la propuesta de hacer voto electrónico, que hoy ya tiene muchísimas más ventajas de supervisar correctamente a los votantes por reconocimiento del iris, el reconocimiento dactilar, el reconocimiento de voz, el reconocimiento de facciones, que harán casi imposible el fraude electoral sobre el voto electrónico y traería como consecuencia muchos beneficios. El votar por internet, claro, habrá que extender que esos votos puedan lograrse en donde no hay el acceso de la tecnología, pero esa sería una solución muy sana y muy a la mano. Muy bien. Siguiente pregunta. Ahora la contesto. Buenas tardes, yo soy Guadalupe Figueroa y soy representante de Morena ante el INE Distrito 15. Ahí ya nos ofrecieron que ya cuentan con un programa para hacer las votaciones electrónicamente. Yo le pregunto a usted, ¿cree usted que sea viable para hacer en este siguiente periodo de elecciones internas de Morena que utilicemos ese sistema? Siguiente pregunta, abogado, por favor. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Blanca Estela Murillo. Venimos a hablar o platicar un poquito aquí de lo que es la austeridad de los partidos, el dinero que se les da, y una fiscalización. El dinero que se les otorga, y es más, o sea, es muy fuerte, incluso en algunas cantidades. Por ejemplo, a una persona ahorita se le está otorgando 24,000 pesos solo de gasolina, de persona que va a trabajar para Tláhuac y para Milpalta. Y hablan de una fiscalización. Ese dinero obviamente viene de un heraldo que nosotros como país lo damos, ¿no? ¿Por qué se permite tanto, o qué podríamos hacer nosotros o yo como ciudadana, como parte, pues pedir cuentas, ¿no? O sea, estamos hablando, ¿y qué es Morena? Morena se supone que está diciendo el Ejecutivo, y ¿sabes qué? Pues hay que haber austeridad. ¿Pero austeridad de quién? ¿Mía? Porque yo creo que de los partidos no, incluso dentro también de gobernación, pues están ganando más de 108,000 pesos los que son los asesores de la señora Claudia. Entonces yo no sé de dónde viene esa austeridad, o como para quién. ¿Qué podría yo hacer, o como ciudadanos, pueblos, podríamos hacer para pues pedir cuentas, ¿no? Creo que es, no sé, austeridad a quién. Cuando va uno acabo de ir al INE y me dicen que está mi hijo ahí, me dicen, ¿sabes qué? Vas a tener que pagar porque nos mandan austeridad, pero ¿austeridad para quién? Cuando realmente el Estado no está haciendo eso. Bueno, son 3 preguntas, ahora vamos a la otra ronda. Las 2 primeras tienen que ver con el voto electrónico. Sí, hace unos días el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, salió a medios después de la propuesta del presidente para decir que había 2 formas de ahorro en materia electoral muy a la mano, muy prácticas. Una consistía en ahorrarse recursos utilizando la urna electrónica, realizando el voto electrónicamente, y 2, derogando el financiamiento público que otorgan los estados, que nada más existiera el financiamiento público federal. Ese es el discurso que ellos me refiero a los actuales consejeros, han manejado. Muy bien, no nos toquen a nosotros, no toquen al INE ni al tribunal, quítenles a los partidos a nivel estatal y hagamos el voto electrónico. Sí, el voto electrónico
implicaría, por ejemplo, en materia de gasto, ahorrarse todo lo que hoy se emplea, se eroga en capacitadores, en estos eventuales que les digo que llegan a ser 40,000, 50,000, 60,000 eventuales en cada proceso electoral. Se ahorran en el pago de los eventuales, se ahorra en la capacitación, se ahorraría muchísimo, ¿no? Yo creo que es una alternativa a tomar en cuenta, pero desde luego es una alternativa que no se puede aplicar en todo el país igual, por las diferencias regionales, de desarrollo, etc. Y además, el voto electrónico no es infalible. Creo que si ustedes han estado leyendo toda esta manipulación que hubo de los sentimientos, de las emociones, que se empleó en la elección que llevó al poder al presidente Trump en los Estados Unidos, realizada por la empresa Cambridge Analytica, y también se culpa a Cambridge Analytica del resultado en Gran Bretaña del Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. No está exento el sistema, la vía electrónica de posibilidades de fraude. La vía electrónica, el voto electrónico no garantiza al 100% que no va a haber algún tipo de fraude electrónico. Es decir, no hay una garantía plena. Yo creo que vamos hacia ese camino. En América Latina, en muchos países se combinan ambos sistemas. El voto en urna, el voto tradicional y el voto electrónico, entonces podría combinarse. Yo creo que es posible que se alcance alguna modificación, se realice alguna modificación antes de las elecciones del 2021 y creo que tal vez en distritos como este distrito de Benito Juárez, el distrito 15, podrían, en algunos que se escogieran, no sé, 10 distritos del país, 50 que se escogieran para ensayar el voto por urna electrónica, a través de urna electrónica, y vamos a ver cómo funciona, y irlo ensayando progresivamente, y desde luego sí, yo creo que se reducirían los costos, pero repito, no hay una seguridad plena. Claro, los expertos en informática dicen que sí, que hay garantías plenas de que no va a haber fraude electrónico, entonces por eso muchos sistemas en América Latina combinan el voto electrónico con voto en urna. Claro, pero ahí pues, la finalidad del voto electrónico es reducir costos, ¿no? Simplificar y reducir costos. Pero creo que se podría ensayar en algunos distritos como prueba, ir viendo cómo funciona, y si a la gente le va dando confianza al sistema, pues irlo implantando poco a poco. Pero tendrá que ser una medida progresiva. En cuanto a lo que pregunta la compañera, ¿no? La pregunta tal vez obvia debió haber empezado por eso. No empecé por eso porque lo supuse. Ella dice, ¿austeridad para qué? ¿Y para quién? Bueno, la austeridad que está proponiendo este gobierno es para que existan más recursos orientados al gasto social, que haya más recursos para hospitales, que haya más recursos para la educación, que haya más recursos para vivienda, que haya más recursos para alimentación, más recursos para agua potable, para garantizar derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. O sea, la austeridad, si tiene justificación, tiene justificación pues, para beneficiar a la sociedad, a los más pobres, a los desposeídos, a los más marginados, a los abandonados por el sistema económico, por el sistema social. Esa es la justificación de la austeridad. La austeridad no es para que haya más recursos que beneficien a los burócratas, a la burocracia dorada, como se dice ahora. La austeridad es con esa finalidad, para que exista gasto social, más gasto social. O sea, que el dinero que hoy se emplea en la burocracia, en los partidos, ese dinero vaya a la construcción de hospitales, que los hospitales tengan equipo médico, que existan medicinas en las farmacias del Seguro Social, del ISSSTE, que todos los jóvenes y niños tengan acceso a la educación. Para eso son los recursos de la austeridad. De otra suerte no hay justificación para la austeridad. Bueno, no, habría otro tipo de justificaciones, pero la justificación que da este gobierno es esa. Queremos austeridad
porque queremos emplear los recursos que hoy se destinan a la alta burocracia de los órganos autónomos, del Poder Judicial Federal, a favor de los partidos. Esos recursos se destinen mejor a gasto social, a gasto para los pobres, para combatir la desigualdad. Esa es la justificación de la austeridad. Dice usted también, pregunta, ¿qué podemos hacer? Pues hay que insistir en esa austeridad. Si hay, por ejemplo, algún funcionario o funcionaria del gobierno federal o del gobierno de la ciudad, me refiero del gobierno del Poder Ejecutivo, que esté ganando más que el presidente, eso es motivo para que ustedes interpongan una queja administrativa, una denuncia, ¿no? En este momento, como saben, hay una discusión en el Poder Judicial Federal respecto a los sueldos de los jueces, de los magistrados y de los titulares de los órganos autónomos, incluyendo los consejeros del INE, porque ellos se defienden y dicen que deben tener un tratamiento distinto. Tarde que temprano van a tener que aceptar la realidad, porque ya está en la Constitución, en el artículo 127, que nadie puede ganar más que el presidente. Lo que ha ordenado la Corte es simplemente que en la ley se haga un ajuste para que se establezcan los criterios de cómo debe calcularse el salario máximo del presidente. Eso es lo que pidió la Corte en su resolución. Establece qué criterios se deben emplear para que no sea una decisión arbitraria, qué criterios se deben tomar en cuenta para establecer el salario del presidente, que es el salario que da la pauta o que permite establecer los demás salarios de los demás funcionarios públicos. Pero si usted conoce de alguna irregularidad en alguna dependencia, pues hay que presentar denuncias, hay que hacerlo público. Siguiente ronda de preguntas, por favor. Perfecto. ¿Alguna otra persona que quiera participar? El señor. Nada más comentarle que, por lo menos en lo que yo conozco, los actos que realizan, como este mismo, los militantes de Morena solamente, en realidad no le cuesta nada al partido, no le cuesta nada al instituto, que lo financiamos nosotros, los propios militantes. Eso es uno de los méritos más grandes que yo veo en la militancia de Morena, particularmente en la militancia histórica, por su misma formación, por su mismo desenvolvimiento. Es decir, porque siempre tuvo que nadar contra la corriente. Entonces, bueno, desde nuestro ángulo, las finanzas se ven sumamente sanas por parte de Morena porque financiamos nosotros. Y hay casi un acto cada día de la semana, sobre círculos de estudio, reuniones de círculos de estudio, casi cada día de la semana. Y todo ello financiado, como este mismo. Una persona pone el local, otra persona pone el café, usted lo cobra, etc. Finanzas muy sanas. Así es. Pero sí le va a Buenas noches, Rebeca Vargas de Coyoacán. Yo creo que el problema está en que el INE no es ciudadano. Se volvió, tiene la... Nosotros como soberanos tenemos derecho a la libertad de ejercer el voto, y este ejercicio cada periodo se vuelve un problema para confiar en la elección, con toda esta tradición priista que vimos crecer, ¿no? que nos acompañó en nuestro crecimiento. Entonces, yo creo que el problema, hay un problema inmediato en cuanto a los recursos que se erogan, que hacen falta en otro lado. Si yo gano una cantidad y me enfermo, pues la dispongo para las medicinas, o sea, fijo nuevas prioridades, ¿no? Entonces, aquí, en este caso, con lo que usted nos expone, yo veo que quedan fijas, que no se alteran, que aunque se modifiquen las circunstancias, se queda rígido el sistema. Entonces, yo creo que ahí los ciudadanos
estamos totalmente desvinculados del INE y eso es lo que permite que el INE haga esta situación de tener que vivir bien para que no tengan queja, ¿no? O sea, si ellos están cómodos, si a ellos no les hace falta nada, pues todo está en orden, ¿no? Entonces, es esto que le aconseja a nuestra vecina, pues tenemos que denunciarlo, ¿no? Tenemos que denunciar todo esto, no es un problema sencillo, si lo resolvemos de una forma, hacemos otro problema, ¿no? Es como el candado o como la llave, ¿no? Hay que poner otra chapa y sigue entrando el ratero y así nos vamos, ¿no? Entonces, pues lamento mucho y a la vez me gratifica enterarme que seguimos trabajando porque el país funcione y que este es un camino hacia la democracia y pues un problema más. Gracias. Adelante, por favor. Buenas noches, mi nombre es María Guadalupe Gaitán, yo quiero más que nada hacerles a ustedes un comentario. Tengo pues ya varias elecciones trabajando tanto en mi línea como en mi EDF referente a la votación electrónica. La votación electrónica inició cuando fueron las elecciones de Fox, cuando se llevó a cabo, cuando no llegaron las boletas completas para presidente y muchas situaciones. Posiblemente sí sería un ahorro, pero como todo sistema falla. Ahora, para mí es una cosa de suma importancia. Yo he trabajado como capacitadora, supervisora, y en dichas dependencias. La confianza de los funcionarios de casilla es en su capacitador, ¿sí? Y se trata más que nada que el capacitador inculque en ellos que haya transparencia, ¿sí? Al ser electrónica serían unas cuantas personas que no sabemos quiénes serían los que manejarían. Ahora, hay casillas especiales que no se dan abasto. Con las elecciones sí se tendría que considerar todos esos puntos, ¿sí? Y que como todo lo electrónico falla, hay tendencia también de que fallezca. Sería nada más el comentario, ¿sí? Bueno, pues ya fueron tres, si quieren, y después otras tres, y hay más. Sí, efectivamente, esto que comenta nuestro compañero, esto de los círculos de estudio, cuando inició, fue una gran idea. Claro, es una idea que tiene antecedentes en otros partidos, en otras fuerzas políticas, pero cuando el movimiento que hemos acompañado al licenciado López Obrador, después del fraude del 2006, inició esta etapa de los círculos de estudio, yo creo que ha producido en buena medida lo que somos, ¿no? Pero los círculos de estudio no funcionan igual en la Ciudad de México que en las entidades federativas. Depende de la capacidad de convocatoria, de organización de los dirigentes en los estados, en los distritos, en los municipios. Pero es un ejemplo de cómo se puede hacer política sin costo. Por eso yo preguntaba, ¿para qué quieren los partidos tanto dinero? Yo entiendo que se necesite dinero pues para contar con una sede, para pagar a algunos cuantos empleados, en fin, no sé, tal vez costo de traslado de los dirigentes en las giras, pero pues nada más. No hay razón para tener más dinero los partidos políticos. Yo le puedo hablar de algunas experiencias personales cuando me ha tocado ser candidato. Yo he sido tres veces candidato. Una vez fui candidato por el PT en Iztapalapa, que por un asunto de suerte circunstancial y por el apoyo pues al final del licenciado López Obrador ganamos la elección. Era candidato externo del PT. Nos había dado el dirigente a los candidatos de aquella época 300,000 pesos para organizar nuestra campaña. Y yo dije, esto es muchísimo dinero, ¿qué voy a hacer con los 300,000 pesos? Y le voy a decir en dónde se gasta el dinero. Donde se gasta el dinero más, sobre todo en esas estructuras como la del PT,
es el día de la elección, porque el compañero o la compañera que va a cuidar la casilla por parte del candidato o del partido, pues no en todos los partidos tienen la convicción que ustedes tienen, entonces están acostumbrados a cobrar, a recibir, es decir, muy bien, yo le cuido la casilla, pero le voy a pagar, le voy a cobrar 300, 500, 200 pesos. En mi distrito eran aproximadamente 500 casillas. Entonces imagínense lo que implicó pagar a cada uno de los representantes. Y eso no crean que les daba mucho, 300 pesos. Y se los daba en dos partes además. En la mañana, 150, y cuando me traían la copia del acta, que era lo que me interesaba a mí, los otros 150, eso demostraba que habían estado todo el día al pendiente, por lo menos al inicio y al final de la votación en la casilla. Entonces en eso se me fue el dinero, en pagar a representantes de casilla y en algunos gastos que ya no deberían existir. Gasté también dinero en mandar a hacer camisetas y gorritas en las que entrega el PT, y gasté en perifoneo, gasté volantes, en fin, pero fueron 300,000 pesos. Y ganamos las elecciones, íbamos a perder las elecciones, ganamos por aquel asunto de Juanito, las circunstancias que se presentaron, y por eso ganamos los tres candidatos de mayoría que propuso el PT, que era Gerardo Fernández Noroña, Mario Di Constanzo y yo. En la segunda ocasión que fui candidato, perdí, fue por Morena, en la elección de 2015, ya Morena era partido. Fue en el distrito de Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, una zona muy complicada, porque gané en Magdalena, pero perdí en Álvaro Obregón porque eran las colonias de clase media alta, donde está San Ángel, San Angelín, Guadalupe, en fin, ahí perdí totalmente, perdí por 1,500 votos, y ahí, como ustedes saben, en esa elección, pues el partido nos dio a cada candidato 20,000 pesos, 20,000 pesos, que nos decía Eliseo Pizarro, es para que se compren un par de tenis y un sombrero, y manden a hacer volantes. Entonces nos dieron a todos 20,000 pesos. Y algunos de nosotros, pues yo puse algunos recursos propios, ¿no? Desde luego puse yo seguramente como unos 150,000 pesos. ¿En qué los gasté? En gasolina, en gastos del coche, de la reparación del coche, de mi coche personal. ¿Qué más? Pues 4 o 5 gentes que me apoyaban como brigadistas, que también les daba un dinero semanal, 1,000 pesos a cada brigadista, ¿no? Llegué a tener hasta 10 brigadistas a la semana. Entonces eso me costó. Ahí me gasté los 20,000 pesos más los 150,000 que yo puse. En total en esa campaña fueron 170,000 pesos y perdí por 1,500 votos. Entonces, en eso se gasta. ¿Ese dinero se puede ahorrar? Por supuesto que sí. Si el partido logra convencer a los ciudadanos de que vayan a cuidar la casilla, la votación en la casilla, sin cobrar, imagínense todo lo que se ahorra uno. Si uno convence a los compañeros de que apoyen en la campaña, que dediquen 3-4 horas de su tiempo al día en momentos de campaña para hacer proselitismo y no tenerles que pagar como brigadistas, imagínense lo que se ahorra. Pero bueno, se requiere, como ustedes pueden ver, la convicción, esa es la respuesta. La convicción mata la necesidad del dinero. Pero necesitamos que sean partidos de convicción. ¿Cuántos partidos realmente son de convicción? Pero seguramente pero el PRI será así, el PAN será así. Necesitamos que la mayoría sean de convicción, porque si resolvemos el problema en un partido, está bien que lo resolvamos, claro, nos tenemos que preocupar por el nuestro, ¿no? Y luego por los demás, pero el tema de la convicción debe estar en nuestro partido y en otros partidos. Y fueron campañas las mías muy modestas. La tercera vez que fui candidato, como éramos candidatos de lista con el maestro Batis para la Asamblea Constituyente, ahí no gastamos nada, no nos dieron nada. Ahí nada más eran reuniones a la semana, era una lista, ya el nombre de Morena estaba acreditado, y ahí no gastamos nada.
Había estas reuniones, como la del Círculo de Estudio, nos presentábamos por todos los distritos de la ciudad y cada semana teníamos un acto en alguna antigua delegación, hacíamos el acto y no costaba nada, salvo un compañero que llevara el video, otro compañero que llevara una mesa, el café, el sonido, y ya, así hicimos esa campaña sin que nos costara nada. Y lo más interesante es que como diputados constituyentes, que trabajamos bien duro, 4 meses y medio, no cobramos, era un cargo honorario, entonces no cobramos. El INE, fíjense, nada más para que vean lo interesante, el INE dice que gastó en la organización de esa elección para la Asamblea Constituyente aproximadamente 500 millones de pesos. Eso le costó al INE organizar, poner las urnas, contratar capacitadores, supervisores, en fin, todo eso que gasta el INE, 500 millones, la elección de la Asamblea Constituyente. Nosotros, como constituyentes, en los 4 meses y medio que trabajamos, pues solamente se gastó en el pago de algún asesor, el agua, el café que nos servían ahí. El costo fue como de 20 o no sé cuántos millones, pero muy poquito. O sea, comparado con el costo que implicó el gasto del INE en la organización de la elección de la Asamblea Constituyente. Entonces, es verdad, la política se puede hacer con pocos recursos, es cuestión de formación de cuadros y de creación de conciencia, de capacitación. La pregunta de Rebeca Vargas dice que el INE no es ciudadano. Sí, Rebeca, nunca ha sido ciudadano, ni en la época que yo estuve. Claro, había otras condiciones. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la época esa que se ha mitificado? Creo que es como un mito, ¿no? En la época que yo estuve, que se mitifica que se fue mejor IFE y eso, que cuando lo presidía Goldenberg, ¿era realmente totalmente autónomo, independiente? No. Hubo algunas condiciones propicias que lo hicieron diferente a los IFEs posteriores y al INE actual. Una condición política muy importante fue que los consejeros de aquella época, designados en 96, fueron propuestos por todos los partidos que tenían representación en la Cámara de Diputados. Hasta el PT tuvo derecho a proponer un consejero. El PT nunca había propuesto, bueno, después de ese consejero, no ha propuesto a ninguno, ¿no? El PT propuso a un consejero en esa ocasión, un compañero mío que se llama Jesús Cantú, que ahora trabaja en la Oficina de Comunicación Social de la Presidencia. Él fue propuesto por el PT y los demás fuimos propuestos por los 3 partidos en esa época grandes, ¿no? El PRI, el PAN y el PRD. Y más o menos fue un reparto justo, ¿no? El PAN tenía sus 2 cartas fuertes, que fueron Alonso Lujambio y Juan Molinar, los 2 ya fallecidos. El PRI propuso a la consejera Pechar, Jacqueline, y a Mauricio, y dicen que también a mí. El PRD propuso a Emilio Cebadúa, por vía de Rosario Robles. A Emilio propuso al doctor Barragán, que era una persona cercana al ingeniero Cárdenas, y la discusión es si también a mí o fue el PRI, en fin. Y a Goldenberg fue directamente el presidente de la República. Fue Cedillo el que Goldenberg llega por Cedillo. Pero había una representación de todos. Y además de eso, de que todos los partidos pudieron proponer un consejero o una consejera, había otra condición, había como el deseo de situarnos por encima de los partidos que nos habían propuesto. Yo recuerdo mucho una entrevista, unas pláticas que tuve en esos días con el licenciado López Obrador. Él era en esa época presidente del PRD, a mí no me conocía. Entonces, cuando yo me entrevisto con él, me dice: a ti no te vamos a proponer. Le pregunté por qué. Porque tú has trabajado con priistas. Yo había sido asesor del licenciado Manuel Camacho Solís. Y había trabajado con yo viví una época en Querétaro, estudié la carrera en Querétaro.
con un priista queretano, Ortiz Arana, que tenía muy mala fama, y me dijo, porque has trabajado con priistas, no te vamos a proponer. Eso me dijo al principio. Le dije, no, pero mire, yo soy una persona correcta, yo no soy militante del PRI, yo soy un académico, tal. No, mira, llevo aquí una lista, me enseñó la lista. Estaban unas personas muy importantes y al final estaba yo. Si hay un grupo ahí del PRD que te apoya y aquí vas al último lugar. Después me enteré que yo fui consejero por pura chiripada y tengo varias versiones de cómo fui consejero. Una versión me la dio Jorge Alcocer, que ustedes saben que tiene vínculos con el PRI, ahora es asesor en la Secretaría de Gobernación, tiene una revista electoral, Voz y Voto. Él viene del antiguo PSUM, de la izquierda, era compañero y amigo de Goldenberg, pero se enojó mucho cuando Goldenberg lo decide el presidente Zedillo que iba a ser el presidente del IFE. Él pensaba que iba a ser el presidente del IFE, Alcocer, y le dicen, bueno, Alcocer, pues si no vas a ser el presidente, aquí hay un espacio como consejero. Y Alcocer dijo, no, yo no quiero ser consejero, yo si no soy presidente del IFE, nada. Y se quedó el espacio vacío. Entonces, en las negociaciones al final, que eran en la Secretaría de Gobernación, era el secretario de la Choifet. Entonces, ¿a quién ponemos? Entonces, el licenciado López Obrador comenzó a leer los nombres de la lista, y a todos los vetaba el PRI. Lorenzo Meyer, vetado, vetado, todos vetados. Pues aquí hay un muchacho, aquí hay yo en esa época tenía 35 años, aquí hay un joven, joven, 35, lo proponemos, a ver, que además dicen que trabajó con algunos de ustedes del PRI. Entonces Choifet en esa época se llevaba muy mal tanto con Manuel Camacho Solís y con Ortiz Arana. Y el que me contó la parte de la historia fue Ortiz Arana. Dice que le llamó, no me la contó Manuel Camacho, me la contó Ortiz Arana, que le llamó y le preguntó, oye, ese Cárdenas que trabajó contigo, ¿cómo es? Pues es un buen muchacho, es una gente tranquila, lo pueden proponer. Le digo, bueno, bajo tu responsabilidad. Y entonces me propuso ya gobernación. Andrés Manuel dijo, está bien, aunque haya trabajado con ustedes, pues que pase, ¿no? Y el PAN no me vetó, salí consejero. A los días, como a los 20 días, ya siendo consejero, me llama el licenciado López Obrador y me dice, quiero tomarme un café contigo. Insurgentes. Eran Insurgentes en Monterrey, ahí usamos, ¿no? En la esquina. Y ahí me citó una tarde, fui a verlo y me dijo, yo quiero que seas una persona decente, así como me dijiste que eras, quiero que lo cumplas. Porque si no lo eres, voy a estar encima de ti todo el tiempo. No, voy a estar encima de ti todo el tiempo y no te voy a dejar que actúes indebidamente, que votes indebidamente. Y te voy a estar señalando en los medios. Así que te pido que actúes decentemente. Y dije, no tienen que decirme eso, yo voy a actuar decentemente. Ya por supuesto yo había hablado con personas que me apoyaban de otra ideología y me habían dicho lo mismo, ¿no? Me acuerdo que hablé mucho con un señor que aprecié mucho, un gran abogado, que fue priista toda su vida, de un hombre honorable, con Antonio Martínez Báez, y me dijo, usted no vaya a hacer lo que yo, no se arrepienta de hacer cosas, como yo me he arrepentido de viejo, usted actúe rectamente. Eso me dijo don Antonio Martínez Báez. Y luego hablé con Jorge Carpizo, y Jorge Carpizo pues, era un hombre muy especial, ¿no? Entonces todo emocionado me dijo, hazlo por México, me gritaba por teléfono, no vayas a cometer errores, hazlo por México, tú tienes una causa superior, tal, ¿no? Entonces, en fin, entonces creo que fueron varias condiciones las que se dieron, pero sí es verdad que lo que ocurrió después de nosotros, del 2003, como el PRI y el PAN nada más se pusieron de acuerdo en la integración del Consejo donde estuvo Galde, que es el Consejo responsable del 2006, ahí ya no participó el PRD, por supuesto tampoco participó el PT, fue un reparto entre el PAN y el PRI. Y después del Consejo General presidido por Ugalde, los que vinieron después, pues fueron lo mismo, PAN y PRI se ponían de acuerdo, hasta en el último consejo, en el actual, le dieron otra vez oportunidad al PRD. Y hubo un cambio que afectó el tema de la burocracia en el Consejo General.
porque de 9 consejeros pasaron a 11. Los 2 consejeros propuestos por el PRD son la consejera Pamela San Martín, que es una buena consejera, bueno, es de lo mejor que hay ahora en el INE, y el consejero Ciro Murayama, fueron los que propuso el PRD, y los demás fueron todos propuestos por el PRI y por el PAN. Entonces por eso se ve el consejo pues, más partidista. El nuestro también era partidista, pero era de otra forma, fue una condición especial, ¿no? Además había un elemento que yo siempre lo digo y que nadie me hace caso. A Zedillo le dijeron los norteamericanos que tenían que garantizar que las elecciones en México tenían que darse de manera imparcial en el 2000, y eso favoreció mucho, porque Zedillo les ordenó a los gobernadores en la elección del 2000 de que no interviniesen en el proceso electoral. Entonces eso nos salvó, eso nos prestigió como consejo. Si ustedes escarban en las decisiones de ese consejo del 96 al 2003, seguramente van a encontrar muchas decisiones incorrectas, indebidas, criticables, por lo menos cuestionables, pero lo que nos salvó fue esa presión norteamericana, que Zedillo se comprometió con los norteamericanos a garantizar elecciones transparentes, que Zedillo habló con los gobernadores para que no interfirieran en el proceso electoral del 2000, y eso nos catapultó, nos dio una gran credibilidad, y por eso ahora ese IFE es mítico, ¿no? Pero bueno, es un mito, ¿no? Es un mito. Pues, y concuerdo con usted, debería estar más vinculado con los ciudadanos. Tal vez, yo siempre he pensado en un método distinto de elección. Bueno, y sobre esto hay muchos debates, hay un debate viejo que tengo. Yo pienso que el método puede combinar méritos, o sea, que sean personas que tengan conocimientos en la materia, y algún proceso de sorteo o de elección para los consejeros. Por supuesto, esto no, los partidos nunca lo van a querer aceptar, porque la fuerza de los partidos está en poner sus consejeros, ¿no? Quieren tener su cuota. Vamos a ver, el próximo año, o este año, ¿no? El próximo año hay cambio de consejeros, ¿no? Creo que o el otro, hay cambio de consejeros. Entonces, Morena tiene la mayoría. A ver a quién se nombra y cómo se nombra. Eso va a ser muy interesante, porque son creo que 4 consejeros los que salen, 4 de 11. En este momento Morena no tiene un solo consejero en el INE. Yo creo que la aspiración debe ser a no tener un solo consejero. Si tenemos una lógica democrática, es a no tener un consejero. Pero no va a faltar a alguien en Morena que va a querer tener su consejero o su consejera, ¿no? Y van a querer poner gente. Entonces, va a ser interesante cómo se negocian esas 4 consejerías el próximo año. La compañera María Guadalupe Gaitán comenta lo del voto electrónico. Ella habla de las fallas al sistema. Pues yo digo, Guadalupe, que por lo pronto hay que ir ensayando, hay que ir viendo cómo se va implementando el voto electrónico. Sí, tiene usted razón, el voto electrónico se ha ensayado ya en la Ciudad de México, no a nivel federal, se ha ensayado ya en la ciudad, en algunos distritos, pero a nivel federal no se ha ensayado. Entonces habría que ir ensayándolo y ir viendo y combinándolo con el modelo tradicional, y a ver si en el futuro da resultados, ¿no? Si genera la confianza suficiente de parte de los partidos y de los ciudadanos, porque ningún método funciona si no tiene la confianza de los ciudadanos. Los ciudadanos dicen, ahora por la vía electrónica se va a cometer fraude, ese sistema no va a trabajar bien, no va a caminar. Muy bien, le damos un fuerte aplauso.